Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes como todas las semanas hablando de arquitectura. Y deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud, recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de la profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Comparte conmigo, como de costumbre, nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Buenas tardes, Jesús. Saludos, decano. Jesús, ya en el último de los programas habíamos entrado con bastante más tiempo a lo que es el movimiento moderno de la arquitectura en Latinoamérica. Habíamos podido hablar de aquellas figuras importantes tanto en Brasil como en México, que fueron dos de los países que habíamos escogido, y habíamos apenas empezado a tocar la arquitectura moderna o del movimiento moderno en Venezuela, que es otro de los países que tiene ciertamente una serie de ejemplos y de figuras que no se pueden ignorar y que tenemos que mencionar, y nos habíamos quedado en eso. O sea que te invito a que lo retomemos donde lo dejamos, que recuerdo que fue en Venezuela, y nos habíamos quedado en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, que es un espacio maravilloso del movimiento perteneciente al movimiento moderno de la arquitectura. Y entonces quizás hoy podemos llegar hasta nuestra isla del encanto y ver qué pasó en Puerto Rico con relación al movimiento moderno. Yo espero que eso lo podamos hacer, o sea que no quiero detener más tu presentación, y adelante, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, porque siempre como que nos entusiasmamos y tomamos un poquito más de tiempo de lo que creemos, pero ciertamente es que el tema no deja de ser fascinante. Adelante, Jesús, por favor. Como bien dices, no habíamos cubierto completamente a la arquitectura moderna en Venezuela, pero a manera de recap, me gustaría presentar brevemente estos últimos proyectos que ciertamente el arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva establece lo que es esta importación de lo que serían el concepto de una unidad de habitación, un concepto de urbanización para Venezuela, que en este caso me fascina estas dos imágenes porque crea esta tensión en lo que el ideal del proyecto de urbanización en Europa, ¿verdad? Para poder reconstruir después de la Segunda Guerra Mundial, tienden a tener este territorio bastante flat, ¿verdad? Aquí es simplemente casi que ignora un poco esta condición topográfica y que hace un pequeño esfuerzo, ¿verdad? En lo que sería la base del edificio para atender esa topografía, ¿verdad? Pero el resto simplemente se queda sin una modificación pertinente. Pero también vimos cómo esa importación de lo que sería el ideal de la arquitectura moderna se ve modificado por esta dimensión política del ser humano cuando se relaciona a la arquitectura, ¿verdad? Especialmente esta imagen a mano derecha, que vemos un anuncio, un billboard completo, ¿verdad? Color aplicado y ciertamente rodeado de lo que sería un asentamiento informal, que es curioso, irónico, ¿verdad? Algo que se supone que organizara, ¿verdad? Pudiera proveer para vivienda a los ciudadanos en Venezuela, y que ciertamente participa en lo que sería la modernización general, ¿verdad? Pero creo que no todo en Venezuela es
producto de esta importación. Al contrario, yo creo que es más sobre cómo añadir una reinterpretación casi que vernácula sobre esta arquitectura moderna, y por eso traigo estos dos arquitectos que son Martín Vega y el arquitecto argentino José Miguel Galio, ¿verdad? Que curiosamente son partners por un periodo de tiempo muy corto, del 51 al 58, pero tienen una actitud muy particular de la arquitectura como este producto que responde a un orden social, a los vectores económicos, a las influencias tecnológicas y factores regionales. Que para eso traigo lo que se llama la torre polar, ¿verdad? El Polar Building, que es uno de los primeros ejemplos de esta tipología de la torre en Caracas, ¿verdad? Especialmente en este nuevo centro de la ciudad, que curiosamente modifica lo que se conocería como la superficie de la arquitectura moderna, ¿verdad? Especialmente cómo es que introducen el sistema del curtain wall en Latinoamérica, que no era común en esa época, a pesar de que la estructura general era de hormigón. Lo particular, yo no sé si los que nos ven, inclusive el decano, empieza a reconocer una similitud con una influencia en Latinoamérica como Mies van der Rohe, con el proyecto Sea Grand Building en Nueva York, versus ese primer gesto, que me gustaría entablar una conversación breve, ¿verdad?, sobre esa reacción entre lo que sería una anticipación o una modificación del curtain wall en Caracas, que obviamente tiene una capacidad operacional de abrir las ventanas versus en el de Nueva York tú no puedes hacer eso. Pero sería interesante entablar una conversación sobre esa idea y luego proseguir, obviamente. No, sí, sobre esa idea y sobre otras ideas que me vienen a la mente, es curioso, tenemos que ver, digo, obviamente no aplica tanto con el caso del Sea Grand Building, que es posterior, pero yo creo que debemos de llamar la atención sobre el aspecto de cuánto más tarde se están dando estos ejemplos en Latinoamérica, particularmente en Venezuela, y posteriormente lo vamos a ver en Puerto Rico y en el Caribe en términos generales, con relación al movimiento moderno desde que surgió en aquellos orígenes en Europa, que hablábamos de los años 20, temprano los 20 y temprano los 30. Y aquí estamos hablando ya de los años 50, 50 y pico adelantados, y llegan a los 60. ¿Por qué? Porque el movimiento moderno requiere, a mí me parece, un cambio de actitud, una aceptación de una nueva estética y una necesidad de que ocurra la construcción y de que los proyectos ocurran. Esa necesidad ciertamente, ya lo hemos hablado en Europa, por las circunstancias de la guerra, ocurrió después de la Primera Guerra Mundial y posteriormente obviamente se enfatiza más al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Pero es hasta que América y América Latina siente la presión de expansión poblacional y económica que se dan en estos tres países que tú muy bien has escogido, y ahora estamos en Venezuela, pero que se dan particularmente en Brasil, en México y en Venezuela, que son momentos de gran expansión de estos tres países. No es hasta ese momento que América y los arquitectos latinoamericanos ven la oportunidad de aplicar estos nuevos cánones de la arquitectura y aplicar esta nueva estética. Por eso es que vemos que va ocurriendo, sí, un modernismo, pero un modernismo tardío, no temprano como el de Europa. Vemos una magnitud de proyectos mayor si lo comparamos con aquellas primeras propuestas de los europeos, y es porque América pues está llena de grandes necesidades y urgente de atenderlo. Esta comparación que estás trayendo aquí, yo nunca hubiera pensado ver estos dos edificios juntos en una sola hoja. Es interesantísimo y habla mucho de la innovación y de lo sofisticado de esta arquitectura latinoamericana, que ciertamente pues muestra estar a la altura
de aquellos otros objetos de la arquitectura moderna que son emblemáticos, como lo es el Seagram Building de Mies van der Rohe en Nueva York, que por muchas razones establece pautas en la arquitectura, abandonando la forma esta de zigurat que va retranqueándose para cumplir con una serie de códigos y escogiendo recogerse en el terreno, crear en la propiedad, crear un espacio de experiencia compartida como es la plaza que dispone al frente, y entonces simplemente hacer esta figura tan sencilla pero tan elegante para todos aquellos que lo hemos visto y que fue tan efectivo. Hoy en día no es tan impresionante porque tuvo muchos seguidores, pero en su momento ciertamente fue casi que abrir un hueco en la pared dentro de esas paredes de las avenidas de Nueva York, que eran sólidas a nivel de acera. O sea que, pero es muy interesante estas dos figuras y excelentes fotos además. Hay algo interesante en ese comentario del hole in the wall, ¿verdad? Mies reconoce que esto hay que hacer un setback dentro de lo que sería la ciudad de Nueva York, pero Vegas y Gallia hacen el setback dentro de la realidad con la base, ¿verdad? So que proponen ese espacio del mirador, que es algo muy típico que se desarrolla en Latinoamérica, especialmente en Puerto Rico, pero obviamente como no tiene contexto, tiene que hacer su propio contexto a nivel volumétrico, ¿no? Sí, no tiene contexto, no tiene la densidad que tiene la ciudad de Nueva York, en Manhattan en particular, y las paredes estas de avenidas de Nueva York. El conjunto del proyecto en Caracas, de Vegas y Gala, es la típica composición de torre y base, que es tan efectiva y tan elegante, y que lo hemos visto quizás el más famoso y el más impresionante de todos es el edificio de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, ciertamente es una obra de arte en términos de composición y de relación entre base y torre que es de admirar. O sea que es una composición bastante tradicional en la arquitectura y que es muy, muy efectiva siempre. Oye, si te interesó esta comparación, también traigo el Lecture Drive pero en Chicago, y obviamente ese lenguaje de la fachada que es muy similar. Como mencionaba al inicio, la única diferencia de esta reinterpretación del curtain wall como sistema es que obviamente hay una necesidad del clima, por ende hay que abrir las ventanas para que Claro, puedan... no tenemos un clima dócil como sí tenemos en el caso de Caracas, que es más permisivo, pero el lenguaje se parece mucho. Es interesantísima esta imagen también, y siempre me alegra ver imágenes de Chicago, porque es que Chicago es una ciudad que a lo largo de todo su desarrollo ha acompañado los mejores ejemplos, o ha sido acompañada por los mejores ejemplos de la arquitectura. O sea que qué bueno verlo aquí. Y qué curioso ver cómo ha cambiado el contexto últimamente versus esta foto que debe ser de época, ¿verdad? Es muy interesante, muy interesante. Sí, fíjate, curiosamente en este caso el Power Building, que de hecho, dicho sea de paso, esta fue la última versión en donde se propone este curtain wall, que ciertamente es una influencia de Martín Vegas, porque él estudió en el Instituto Tecnológico de Illinois, bajo Mies van der Rohe. Y cuando llega, obviamente, una de las propuestas no era el curtain wall, sino como era una propuesta basada en materiales que eran similares al teatro del este, ¿verdad? Esta estructura que está adyacente a la base. Y curiosamente el exterior de ese teatro realmente mantiene ese lenguaje, inclusive reinterpretación de esos elementos y nuevos materiales que de alguna manera son apropiados por esta arquitectura venezolana, ¿verdad? Que no podríamos compararla con la mexicana o inclusive con la de la brasileña. A mí, yo tengo mucha admiración por el movimiento moderno en Venezuela. Yo creo que produjo quizás
bueno, con mucho cuidado voy a decir esto, pero ciertamente produjo de los mejores ejemplos de arquitectura, de la arquitectura moderna en toda Latinoamérica. Si le das si me permites ir a la vista anterior, yo creo que merece nuestro público, aquellos que nos están escuchando y viendo, una explicación bien sencilla cuando nos referimos al curtain wall, porque a veces no todos los que nos escuchan son arquitectos o ingenieros y es posible que algunos no sepan de lo que estamos hablando. Y el curtain wall o la pared cortina es aquella pared, en este caso de cristal, pudiera ser de otro material, pero en este caso es de cristal, y es aquella pared que corre por fuera del sistema estructural del edificio, por eso se llama cortina, ignorando las divisiones naturales que crea este sistema estructural. O sea que después de que el edificio se construye en su función principal, en su core de elevadores, escaleras y demás, y sus losas de piso, entonces se viste con esta cortina de cristal que, como bien tú mencionas, en el caso de los climas de Nueva York y de Chicago, por razones obvias, pues no incluyen ventanas operables ya en esta época, pero en climas que son quizás más dóciles y más permisivos, como es el caso de Caracas, hay momentos del año que ciertamente permiten abrir esas ventanas y disfrutar un poco del ambiente natural, ¿verdad? Y le añade quizás algún tipo de carácter adicional en su detalle al edificio que siempre es tan interesante. O sea que quería aclarar eso porque nos creemos a veces que nos están siguiendo y es posible que se nos hayan perdido y quería un poquito aclarar los términos. Pero continuamos, Jesús. El problema. Curiosamente, no es hasta la década de los 60, ¿verdad? En donde Venezuela en sí llega a la portada del New York Times, ¿verdad? Donde por fin es declarado esta Venezuela moderna. Traigo esta imagen porque hay algo muy particular sobre la introducción de la infraestructura vial como ese elemento que logra modernizar una ciudad. Pero Martín Vegas y José Miguel Galia logran inclusive anticipar o redefinir esa expresión de esa arquitectura moderna en los espacios que, ¿verdad?, se puede comprar y utilizar el automóvil, ¿verdad? Como esta geometría del círculo en esta fachada que siempre me acuerda esta idea del historiador Brainerd Banham, que utiliza una imagen similar, pero de Philip Johnson, de la Glass House, iluminada de noche, ¿verdad? Que define el espacio arquitectónico de la arquitectura moderna como uno dinámico, ¿verdad? Uno energizado casi, ¿verdad? Y que ciertamente anticipa este gesto de lo que sería la introducción del automóvil como un agente modernizador de las ciudades, especialmente en Caracas, ¿verdad? Pero sí, es curioso que Caracas adopta un poco el estilo de vida y el estilo de ciudad a través de la distribución vehicular, como tú bien dices, más de la ciudad americana, es más americanizada que otros ejemplos que hemos visto. O sea que vamos a empezar a ver estas intersecciones y estos expresos que ciertamente le dan un carácter muy particular. Quiero llamar la atención en el contraste que hay en esta foto entre una arquitectura relativamente limpia y libre de decoración con los vehículos, que los vehículos todavía se ven mucho más conservadores que la arquitectura. O sea que aquí nos podemos sentir orgullosos nosotros los arquitectos que la arquitectura se fue un paso más adelante de alguna industria, que eso no es muy común, pero en este caso lo hizo. Hoy en día los vehículos han adelantado a la arquitectura por mucho, pero en ese momento todavía la arquitectura se veía más moderna que los vehículos. Definitivo. Jesús, se nos acabó esta primera mitad. O sea que vamos a tomar un breve receso, nos reunimos ciertamente en unos minutos y continuamos entonces con esto, arquitectura en blanco y negro. No se despegue nadie y reúnanse con nosotros en unos minutos. Arquitectura en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso, esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y en este programa
Estaremos compartiendo todas las semanas conocimientos válidos y útiles acerca de esta bella profesión de la arquitectura. Ahora, no solo por radio, sino con la ayuda de las redes sociales, ustedes nos pueden ver a través de YouTube. Nuevamente, como les deseé en un comienzo, espero que se encuentren bien y en salud, y les recuerdo que Dios nunca nos abandona. En esta segunda mitad vuelve a compartir conmigo nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Jesús, ya vimos Latinoamérica un poco precipitado, siempre se puede volver, estos países fueron, estos y otros países de Latinoamérica y de Europa fueron muy productivos en términos de arquitectura en movimiento moderno, o sea que en algunas circunstancias futuras pudiéramos retomar alguno de ellos o alguna de estas figuras en particular y obviamente dedicarle un poquito más de tiempo. Pero queremos llegar a nuestra isla del encanto. Queremos llegar a Puerto Rico. Ciertamente Puerto Rico se da un movimiento moderno tardío que ocurre mayormente en la segunda mitad del siglo XX por unas circunstancias económicas y políticas muy particulares que todos conocemos, pero que podemos repasar un poco y que dio paso a una oferta de arquitectura ciertamente de primera. Nosotros tenemos grandes ejemplos de arquitectura moderna en Puerto Rico, o del movimiento moderno, debería decir, en Puerto Rico, y que podemos ahora, ejemplos de la arquitectura y figuras importantes, y que vamos a estar repasando en esta segunda mitad. O sea que para no tomarte más tiempo, porque siempre se nos queda corto el tiempo, te permito y te solicito que por favor tomes las riendas de la conversación. Así mismo es, la arquitectura moderna en Puerto Rico llega relativamente tarde, casi en la década de los 40 y los 50, es donde formalmente se desarrolla y se presenta físicamente en Puerto Rico. Pero curiosamente, a diferencia de estos países en Latinoamérica, en donde hay una temática presente, un denominador común, que es la idea de la revolución, ¿verdad? Una revolución que ciertamente se utiliza para poder no solamente modernizar las ciudades, pero tiene una agenda social envuelta, ¿no? O sea, que era muy común que en la utilización de la arquitectura en Venezuela, México y Brasil se empezaron a desarrollar no solamente edificios institucionales, pero escuelas y hospitales y obviamente viviendas. En Puerto Rico, ¿verdad? Antes de lo que sería la historia moderna de nosotros, en la década de los 40 y la llegada del gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, ciertamente tenemos una presencia de una actitud reformista, especialmente gracias a lo que sería un conflicto bélico que cambia paradigmáticamente la historia de Puerto Rico con la guerra hispanoamericana, ¿verdad? Que pasamos de España a los Estados Unidos ya para 1898. Ahora bien, dentro de lo que sería el desarrollo de la arquitectura desde principios de 1900, había un esfuerzo particular del gobierno estadounidense, especialmente el gobierno federal, de cómo la institución del gobierno moderniza la isla, ¿verdad? Especialmente mejora la infraestructura e incluso se mantiene esta idea de que el gobierno es cliente de los arquitectos locales. Y particularmente hay una agenda que se establece mayor con quien fue el gobernador de Puerto Rico en la década de los 40, el norteamericano Rexford Tocqueville, que hace este influx de arquitectos del exterior como Richard Neutra, Henry Klump, e inclusive participación de arquitectos locales como Toro y Ferrer, ¿verdad? Que tienen, ciertamente lo vamos a discutir en el día de hoy o en un próximo programa. Ahora bien, gracias a esta agenda gubernamental,
tenemos a un Puerto Rico en donde se elige a un gobernador, ¿verdad? En este caso Luis Muñoz Marín, que aparece en la portada de la revista Times con el título Democracy's Laboratory in Latin America, que posiciona a Puerto Rico como un elemento en donde cambia de la industria agraria, ¿verdad?, a una industria propia de el siglo XX, y que la arquitectura en este caso se convierte como esta iconografía que evidencia, ¿verdad?, esa transformación. Como pueden ver a mano derecha, ¿verdad?, esta fotografía de Luis Muñoz Marín en un asentamiento informal, y en el fondo, ¿verdad?, tenemos lo que fue el hotel, el Caribe Hilton, ¿verdad?, que curiosamente uno de los primeros movimientos del gobierno fue utilizar el hotel como ese elemento de modernización inicial, ¿verdad? Adjunto con mejorar la infraestructura también. Sí, o sea, si me permites una pequeña intervención antes de ir a la próxima. Estamos hablando de gente moderna. Ciertamente Rexford Togwell es un ente de modernización y establece una relación muy cercana con quien llegó a ser y fue el presidente del Senado en aquel momento, que era Luis Muñoz Marín. Juntos confabularon positivamente en favor de modernizar a Puerto Rico, de industrializar a Puerto Rico, y surgieron las primeras industrias como la industria de cristal. Había que hacer botellas porque se iba a producir más ron, las cajas, o sea, la industria del cartón. O sea, surgieron una serie de industrias importantes. Y una de las deficiencias que había es que era como se estaba buscando la inversión de capital, mayormente de los Estados Unidos en este caso. Puerto Rico en general y San Juan en particular no tenía ningún lugar donde hospedar a estos visitantes. Los hoteles entonces insignia era el condado Vanderbilt y el Normandy, pero estos eran ocupados mayormente por gente que residía en esos hoteles actualmente. Entonces se trabaja el ejemplo con una firma muy joven, la firma de Toro y Ferrer, en una competencia, el proyecto del Caribe Hilton, que lo vemos allá atrás en 1949. Esta foto es una de mis fotos favoritas. Esta es una foto desde la laguna del condado, en un asentamiento ilegal, y ahí vemos a Muñoz, que venía de hablar precisamente con estas personas para convencerlos de que se movieran a otro lugar. O sea que estamos hablando de figuras claves, y hay una figura clave dentro de todo esto también, que lo vamos a ver, o dos figuras, que es don Teodoro Moscoso y don Jaime Benítez como presidente de la universidad. Y esto es importante mencionarlo porque van a venir por ahí y van a salir en lo que vamos a ver posteriormente. Pero adelante, porque todavía tenemos una figura de arquitectura previa a todo esto que es importante tocar. Exacto, exactamente, coincido. Una de las influencias particulares de la arquitectura a principios del siglo XX en Puerto Rico fue el arquitecto checo Antonín Nekodoma, ¿verdad? Que curiosamente él llega a Puerto Rico en 1905 y practica y desarrolla comisiones entre 1905 a 1928. Peculiarmente, yo no sé si los que nos están viendo pueden encontrar una similitud aquí, pero ciertamente Antonín Nekodoma, como una figura en el Caribe, hace la introducción formal del Prairie Style, ¿verdad? Ese estilo de la pradera que es muy típico de Frank Lloyd Wright, que en esencia hoy día no está muy claro si Antonín Nekodoma realmente conocía directamente a Frank Lloyd Wright, pero sugieren que mucha de esa influencia está basada en libros y portfolios que él tuvo acceso a principios del siglo XX, ¿verdad? Sí, hay historias que de seguro tú conoces porque se dio un cambio completamente. Nekodoma trabajaba otro tipo de arquitectura. Conocemos la iglesia episcopal aquí en Ponce, conocemos la iglesia, la capilla Lourdes, me parece, en Miramar también, que es con
con una referencia gótica. Y entonces estaba en este vocabulario cuando de pronto comienza con esta arquitectura tan parecida a la de Frank Lloyd Wright. Puede haber sido meramente una influencia intelectual estudiada, como tú mencionas, pero hay teorías también de que Frank Lloyd Wright estuvo por Puerto Rico, de hecho estuvo escondiéndose en el hotel Los Baños de Coamo, huyendo en esa vida revuelta de él, huyendo de un marido celoso que estaba buscándolo para acabar con su vida. Y se alega que hubo contactos entre Necodoma y Frank Lloyd Wright. Ciertamente lo que produce Necodoma es algo completamente diferente a lo que se producía en Puerto Rico entonces, que era más un revival español. Conocemos la obra de Pedro de Castro, excelente, y la de Rafael Carmoega, pero esto de momento, Necodoma sale con con esta obra que es modernista, es moderna, es el modernismo al que nos acostumbró Frank Lloyd Wright en sus primeros momentos. Adelante. Fíjate, un comentario que quería hacer es que con esta introducción de esta arquitectura de Frank Lloyd Wright en el Caribe, que curiosamente no existe una transformación, o sea, no se modifica este estilo per se en el contexto del Caribe, pero está muy alineado a lo que sería esta introducción de lo que se llama el Spanish Revival en Puerto Rico, que curiosamente el gobierno federal utilizaba como un elemento para aclimatar la arquitectura específicamente aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y formalizar su presencia en la isla. Obviamente querían entablar un antes y un después de 1898, ¿verdad? Que pasamos al gobierno. Claro. Y los que nos están escuchando deben de entender que nosotros estamos bien concentrados en el movimiento moderno de la arquitectura, pero que hay muchas cosas ocurriendo paralelamente que influyen en la arquitectura del momento y que no es solamente arquitectura de carácter moderno con los cánones del modernismo, sino que hay mucho revival y hay mucha referencia historicista. Hubo un gran arquitecto en la Florida que influyó tremendamente a todo esto, que es el arquitecto Meissner, que se da en la Florida y que es el que realmente influye en toda esta arquitectura que un poco revival española o una arquitectura española reinterpretada. Pero todas estas cosas están ocurriendo al mismo tiempo, es un momento bien interesante, y Puerto Rico es un laboratorio donde encontramos ejemplos de unos y de otros. Precisamente, y curiosamente, de nuevo, a pesar de que la contribución de Antonín Necodoma, que ciertamente hay un antes y un después, o sea, como lo que es la primera iglesia metodista de Ponce, que es un neogótico, versus la influencia de lo que es el Westmouth Portfolio, que ahí tenías todas las plantas, secciones de elevaciones, hasta perspectiva de los proyectos de Frank Lloyd Wright, y cómo estas son trasladadas, ¿verdad?, a lo que sería una estética que inclusive hay plantas que son casi iguales, o sea que no había mucha modificación, pero es una introducción formal de lo que sería el art and craft del bungalow, ¿verdad? Esta estructura de 4 aguas, que es en esencia ideal para un contexto tropical como el de nosotros, ¿verdad? Que eso es clave para esta arquitectura que se desarrolla después en la década de los 40 y los 50. Sí, ¿qué pasó por la mente de Antonín Necodoma cuando hacía esta arquitectura tan parecida a la de Frank Lloyd Wright? No sé si hubo el contacto entre ellos, que es bonita la historia, pero no sé si eso ocurrió o eso es meramente una leyenda urbana, o si meramente es que Antonín Necodoma estaba acostumbrado a copiar. Tenemos que darnos cuenta de que tanto el templo metodista aquí en Ponce como la capillita de Lourdes en Miramar no son del todo originales de él. En ese momento era bastante común casi que comprar estos planos por catálogo. Y entonces y hasta los detalles se compraban y venían y se ensamblaban. O sea que quizás estaba un poquito en esa onda
Y no tanto que conoció a Frank Lloyd Wright y que Frank Lloyd Wright le quitó el lápiz de la mano y diseñó por él, sino a lo mejor es que él estaba acostumbrado a poder reproducir a este grado de precisión. Esta es una maravilla de casa que desapareció, la casa Lucchetti en Santurce, en una familia muy acomodada en ese momento, y es una pena que esta casa se perdió. Yo llegué a verla en ruinas y luego un día desapareció. Es una pena, una de las grandes penas de las grandes pérdidas de la arquitectura en Puerto Rico. Fíjate, ahora que mencionas eso, hay yo creo que algo que comparte Antonín Nicodoma es que tiene una lista de clientes de clase alta, ¿no? Que es muy similar a las casas de Oak Park, y que ciertamente, por ejemplo, que yo soy de Humacao, tenemos la Casa Roy, que es un ejemplo de uno de los pocos ejemplos que todavía existe, aunque está un poco maltratada hoy, ¿verdad? Pero que ciertamente atienden a un sector muy particular de la población, ¿verdad? Que ciertamente se modifica con esta arquitectura de Henry Klump y la arquitectura de Torrey Ferrer para atender a las masas, ¿verdad? Pero obviamente con una actitud de la estética distinta, ¿verdad? De la arquitectura moderna. Qué bien que lo mencionas, porque tienes toda la razón, coincido 100% contigo. A diferencia de lo que pasaba en el resto de Sudamérica, en Puerto Rico sí pudo adaptarse los principios y las ideas de Frank Lloyd Wright. Encontraron cabida, y Antonín Nicodoma lo probó. Y otros arquitectos con otros estilos, como mencioné, un Pedro de Castro, por ejemplo, y un Rafael Carmoega, diseños como lo que es el Castillo Serrayés, hablan de esa búsqueda de un sector particular de la población que sí estaba en disposición de adoptar otros estilos que eran más costosos y que no necesitaban de la austeridad de los principios de la arquitectura moderna europea. O sea que eso nos permite tener una variedad interesante de estilos acá. Adelante, por favor, Jesús. Claro. Y obviamente este esfuerzo que se hace a principios del siglo XX tiene un gran cambio en lo que sería esta arquitectura tropical. No sé si nos va a dar tiempo de cubrirlo, pero una de estas introducciones, inclusive, o reinterpretaciones de la arquitectura de Frank Lloyd Wright son gracias al arquitecto alemán Henry Klump aquí en Puerto Rico. Yo creo que yo ni me atrevería a entrar en Henry Klump ahora, porque lo vamos a atropellar mucho. Yo creo que debemos de hablar, sí, de cómo llegan estas figuras y ponernos como tú bien hiciste, en el momento de Puerto Rico. Es un gran momento, un momento optimista, fresco. Y estas figuras, como vamos a ver Henry Klump y vamos a ver Torrey Ferrer, son figuras que llegan gracias a otras figuras, como mencionamos, grandes visionarios, como lo fue Muñoz Marín, ciertamente, como lo fue Teodoro Moscoso, como lo fue don Jaime Benítez, y aquí en Ponce tenemos que mencionar como lo fue don Luis A. Ferrer, que permitió ciertamente el que ocurriera uno de los grandes ejemplos de la arquitectura moderna en Puerto Rico, que es el Museo de Arte de Ponce, que fue diseñado por Edward Durrell Stone. Yo no creo que nosotros nos dé tiempo en este programa. De hecho, yo creo que tenemos que irnos despidiendo, pero con el compromiso de que entonces en el próximo programa estaremos tomando el movimiento moderno propiamente de la arquitectura en Puerto Rico, con figuras como Henry Klump y Torrey Ferrer particularmente. Sin más nada, Jesús, excelente programa de nuevo. Vamos a tener que hacerlo de 2 horas porque no nos da el programa, pero gracias por una semana más y por tan buen trabajo. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos durante esta hora. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Estamos con ustedes todas las semanas compartiendo interesantísimos temas sobre esta bella profesión, o sea que los invitamos para la próxima semana. Gracias a nuestra Universidad Pontificia y al personal técnico de Católica Radio,
Y nada, me despido de ustedes. Yo soy el arquitecto Luis Badillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y cuídense, estén siempre acompañados de nuestro Señor. Hasta la próxima semana. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.